El primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 15 al 21, dice así: para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Amén. Hoy todavía oigo hojas allí, voy a esperar un momento. Amén. Encuéntrelo. Tomo el tiempo para darle otra vez gracias a Dios por todos los graduados. Amén. El viernes me gustó mucho el convivio de la graduación, el día de ayer también. Muy bonito lo que se estuvo haciendo allí, gracias a Dios por ello. Amén. ¿Todos listos? Amén. Dice así la palabra de Dios, el verso número 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehud, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Melodad, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada, escuchen bien, esto es muy importante, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehud lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehud, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y luego el verso 21 dice claramente: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Todos díganle al Señor nuestro Dios: amado Dios, hemos cantado, ofrendado, diezmado. Venimos ahora una vez más ante ti en oración para pedirte, Señor, que tú te glorifiques y que por tu palabra hoy tú nos enseñes. Que nuestra vida sea bendecida, fortalecida, Señor mi Dios, preparada para hacer cada día más tu perfecta voluntad. Dios y Padre, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, ayúdanos y que hoy en esta mañana se cumpla el propósito por el cual nos hemos reunido en este lugar. Señor, te damos muchas gracias, exaltamos y bendecimos, Dios, la grandeza de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Hace 2 domingos estuve yo predicando una porción muy hermosa que todos los que estuvimos aquí entendimos que, según lo que se contaba el Señor Jesucristo en aquella hermosa parábola, el padre de familia viene y le dice a uno de sus hijos: hijo, quiero que vayas a la labor, a mi mies, a trabajar. Este hijo obviamente le dijo que no iba. El padre entonces se va al otro hijo y le dice: hijo, quiero que vayas a la mies, a la labor, a trabajar. El hijo le contesta: yo iré, Señor, y dice la Biblia, y no fue. Jesús le pregunta entonces a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, a los principales del pueblo: ¿quién de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron: pues el primero, el que dijo que no iba, pero después se arrepintió y fue. Yo enseñaba que en el reino de Dios habemos 2 tipos de personas: los que somos hijos, que hacemos la voluntad de Dios, y los que son hijos que no hacen la voluntad de Dios. Esa es la verdad. En el reino de Dios no hay términos medios. Nunca nadie va a encontrar términos medios. O una de dos: o es del Señor o no es del Señor. O lo ama o no lo ama. Si usted tiene que estar seguro de algo, tiene que preguntarle a Dios que por su Santo Espíritu le revele lo que en la palabra está escrito. Dios no quiere nada a medias. Él quiere todo en nuestra vida. Él nunca le va a pedir a alguien solamente una porción de su vida y resérvate lo demás. El Señor nuestro Dios quiere que nosotros entendamos que hay una manera de poderlo servir. Y esa manera es solamente como Él lo dejó prescrito en su palabra, para que nosotros al leer pudiésemos entender cuál es la completa y entera y verdadera voluntad de Dios. Hoy en este día yo quiero predicar y es una pregunta lo que se hace. Esta pregunta que se aplica en la retórica es para todos nosotros, inclusive para mí.
cómo respondes a tu llamado. O sea, cómo usted responde a su llamado. Cómo a través de estos años que usted conoce del Señor, si son 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 40 o 50 años, esto nosotros no lo tenemos que responder. Tenemos que saber precisamente qué es lo que estamos haciendo, cómo respondes a tu llamado, o sea, cómo hemos respondido, qué es lo que hemos hecho, cuáles son las cosas en las que nosotros hemos dedicado nuestro tiempo. Hay una porción de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del verso 19 en adelante hasta el verso 20, a mí me encanta lo que esa porción de la palabra simple y sencillamente declara. Y aunque nunca me he hecho selectivo, solamente escoger textos para aplicarlos o vivir por ellos, para mí toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en esta ocasión es el relato del apóstol Pablo dentro obviamente de un juzgado. Estaban los príncipes de Israel, estaba el rey Agripa ahí. Había gente que lo estaba él escuchando dar un poderosísimo testimonio. Y el testimonio que él estaba dando, él estaba diciendo cómo fue el encuentro de él con el Señor Jesús. Cómo fue que el Señor se le manifestó. Él lo que dice claramente es lo mismo que dice él en el capítulo número 22. Cuando él enseña estas cosas, dice que él obviamente cuando iba por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza hacia Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor. Él miró con sus ojos lo que nunca sus ojos habían visto antes. Él oyó con sus oídos la voz que nunca había oído antes. Él se le declaró un hombre que él obviamente perseguía. Y cuando todo esto pasó, usted sabe lo que dice el capítulo número 9 del libro de los Hechos, él entonces al mirarse en medio de aquel resplandor de luz, en medio del día, porque era la hora del cenit, donde el sol está en la parte más alta, habiendo sido él derribado al suelo, él oyó una voz que le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes o coces contra el aguijón. Tú solo te estás dañando. Él entonces, temeroso y temblando, le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Levántate, entra a la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Allí se te va a dar a conocer la buena voluntad del Salvador que te está llamando. Allí se te va a revelar a ti lo que tú tienes que hacer. Entonces él, llevando ese testimonio, en esta ocasión, cuando él había apelado obviamente que él quería ir delante de César, la Biblia dice que en ese transcurso él estaba aquí delante del rey Agripa. Él estaba allí para darles testimonio, y lo que él dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esa palabra es muy significativa para mí. Un día el Señor nuestro Dios, específicamente a cada uno de nosotros, cuando él nos llamó, él nos hizo a nosotros recibir el conocimiento de la verdad, nos dio de su amor, nos dijo para qué nos estaba llamando. Y él, amados hermanos, con estas palabras comenzó él a decir por qué el Señor lo tomó para que él lo sirviera. Está como el estudio de esta semana. Ese estudio, hermanos, me costó hacerlo. Le digo a mi esposa, no sé por qué, no sé si está cansado mi cerebro, no sé por qué, le digo, pero me ha costado hacer este estudio como no te imaginas. Y ese estudio se va a llamar simple y sencillamente, ¿verdad?, tomando en serio tu responsabilidad. El día de mañana, si usted da su célula, yo aquí lo estuve dando en las conferencias de varones, pero lo tuve que desglosar para volverlo a poner junto y para que sea aplicable en las células. Y le digo a mi esposa, no sé por qué, pero no me puedo ir a ningún lado. Y me metía y le daba y no podía. Y ayer volví a pasar el estudio, volví a entender unas cosas. Le mandé uno al hermano Alfonso un día y por la presión que tenía le mandé uno que le hacían falta gráficas como lo había copiado. Pero ya después me dije, no, yo puedo hacer las cosas en el nombre del Señor. Me puse, y una de las cosas, amados hermanos, que dice en el estudio una gráfica, dice que el Señor nuestro Dios nos llamó primeramente para que lo conociéramos, para recibir de él la salvación y para hacer su obra gloriosa. Entonces hoy, esto que estamos aquí nosotros leyendo, cuando el apóstol Pablo declara, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, él no fue rebelde
rebelde a lo que se le estaba dando a conocer. ¿Para qué era levantado? ¿Para qué era tomado allí? Él creyó en las palabras que Ananías había dicho, como el Señor le había hablado a Ananías. Y por eso el verso 20 dice claramente, dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. ¿Entiende cuál era la visión celestial? ¿Para qué había sido llamado? ¿Cuál era el propósito de Dios en su vida? Pero lo importante es que él dice, yo no fui rebelde, yo no fui rebelde, yo no fui rebelde, Señor. Yo me levanté y hice lo que se me había dicho. Anuncié el evangelio primeramente en Damasco y luego en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, vea bien, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en eso es que nosotros hoy tenemos que meditar. En eso es que nosotros hoy debemos de pensar. La palabra del Señor nuestro Dios, ustedes que leen la Biblia y yo también, nos damos cuenta que desde el capítulo número 17, unos cuantos capítulos antes del que leímos, Israel y Judá estaban en problemas espirituales. Ellos simple y sencillamente se habían apartado de Dios. El corazón de ellos cavilaba. Dios envía al profeta obviamente y le dice, tú vas a hacer cosas excepcionales. Tú vas a ir y vas a tener un duelo con todos los profetas de Baal y de Acera. Son 400 de Baal y 450 de Acera. Tú vas a derrotarlos, le dice Dios. En el monte Carmelo es la cita. Sabemos nosotros la historia de este hombre. Y cuando nosotros leemos en el capítulo número 19, nos podemos dar cuenta que miramos a un Elías diferente de hace 1 o 2 capítulos. Porque en 1 o 2 capítulos miramos a un hombre seguro de sí mismo, seguro con amor obviamente hacia con su Dios, presto en lo que él había recibido de Dios y lo hacía a la perfección. Dios lo había mandado a un lugar, él había ido, él había tenido ya conocimiento del poder de Dios en la resurrección de un hijo muerto de una viuda. Él había hecho que también en la casa de esta viuda sobreabundase el alimento. Él había visto la mano de Dios. Él cuando tiene el duelo en el capítulo 18 con los profetas de Baal y de Acera, él miró el poder de Dios, como a su sencilla oración Dios le había respondido. Pero miramos en el capítulo 19 ahora a un hombre temeroso, a un hombre confundido, a un hombre que unos predicadores han dicho era ya viejo y cansado, desinteresado de las cosas de Dios. Y lo que nosotros podemos entender claramente es que Dios nuestro Señor quiere a personas que le estén sirviendo con todo el corazón. Cuando llega a haber ese estado de duda, de decadencia, de cosas, amados hermanos, nosotros no vamos a poder ser útiles en plenitud en el reino de Dios. Este hombre que en un capítulo anterior se enfrentó, y la Biblia dice, él siguió entonces a los profetas que habían escapado y también de su mano él los degolló, o sea, cortó su garganta. Les cortaron la cabeza. Este hombre tenía tanto de Dios, pero aquí en este capítulo especialmente miramos a un Elías totalmente diferente. A un Elías que según el capítulo 19, empezando el verso 1 hasta el verso número 3, él hizo caso a una amenaza. Él puso su corazón dentro de lo que es obviamente el cuadro o el enclosement del temor. Y cuando dice la Biblia, a él le comenzaron a pasar cosas raras. Vea el verso número 3 del capítulo 19, cuando la Biblia nos dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis? No, primero de Reyes 19, perdón, si no lo dije. Entonces cuando miramos allí, miramos a Elías obviamente, oír palabras, recibir una amenaza, y ¿qué es lo que él pasa? Su corazón se puso rápidamente en huida. Viendo pues el peligro, escuche bien, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dice, y dejó allí a su criado. Después él se va hacia el desierto, llega, se sienta debajo de un enebro, él desconsolado, él confundido, él oyó la amenaza de Jezabel, que dijo, así como Elías hizo a los profetas de Baal y de Acero, dice, así haré yo. Y ella juró por los dioses falsos, a los cuales obviamente ya había avergonzado a Elías, que no contestaron, que no respondieron, que no hablaron, que no nada. O sea, esto está tremendo, amados hermanos, ¿sí o no? Porque en el capítulo 18 ese fue el reto. Elías dijo, traigan un sacrificio, yo traigo otro y lo vamos a poner así. Estas son las condiciones, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios.
Y todos hemos leído que los profetas de Baal y de Acera, ellos se cejaron, gritaron, con frenesí hablaban a sus dioses, pero nunca respondieron. Elías se mofaba de ellos. Háblenle el más recio, quizás está dormido, anda de vacaciones, va de viaje. Háganle saber que están invocándolo. Y él, cuando habló a Dios una oración sencilla, el Señor responde. Y entonces Jezabel, cuando se dio cuenta que el profeta Elías le había dado muerte a todos sus profetas, ella hizo un juramento. Ella dice, por los dioses, por todos los que nunca habían hablado, visto ni sentido nada. Y Elías se la creyó. Ahora, esto, amados hermanos, no vamos a decir nosotros que la persona, el hijo, la hija de Dios debe de ser obviamente intachable, es imperfecta todavía y podemos fallar, pero podemos ver en ese relato, en el testimonio, que este hombre tuvo miedo y se fue. Él se fue por el desierto a un día de camino, dice la palabra de Dios, dejando a su criado, viendo el peligro, se sienta debajo del enebro, descansó allí y él deseaba morirse, dice el verso número 4. Él deseaba que la muerte le llegara, él deseaba no más estar viviendo, obviamente, la abrumación de la amenaza de una mujer que lo había amenazado. Y cuando nosotros nos damos cuenta, él le dice a Dios, ya basta, Señor. Un hombre cansado, obviamente, un hombre que pedía que se le quitara la vida. ¿Por qué? Porque él decía, no soy yo mejor que mis padres. Echándose pues debajo del enebro, se quedó dormido. Y miramos en la historia que después un ángel viene y lo despierta y le dice, vete a este lugar. Él se va al arroyo de Quirit. Él era alimentado por los cuervos. Le llevaban pan y carne todos los días y bebía del agua del arroyo. Hasta que el arroyo se seca, él se levanta y se va, obviamente, hasta Oreb, del monte de Dios. Y estando allá, amados hermanos, en el verso 9, ponle el verso 9, por favor. En el verso número 9 dice, allí se metió en una cueva, en Oreb, y estando, hermanos, en la cueva pasó la noche, y vino a él la palabra de Dios, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, esa palabra es muy importante. ¿Por qué los voy llevando en esto? Porque ahorita le voy a predicar de lo que leí, pero tenemos que hablar de esto. ¿Qué haces aquí, Elías? Y 3 versículos adelante, Dios le vuelve a decir, este hombre le contesta, él le respondió, he sentido un vivo celo por ti, Señor. O sea, yo en verdad, no hay otro como tú, y yo en verdad, mi corazón está conectado contigo para servirte. Y Dios le aclara, lo que estás haciendo no me sirve. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien. Dios le dice, cuando él estaba en la cueva, en el monte Oreb, el monte de Dios, el monte donde había estado Moisés delante de la presencia del Señor, le dice, ¿qué haces aquí? Esa es la pregunta. ¿Tú no fuiste levantado para que huyeras? ¿Tú no fuiste levantado para que estuvieras en ese tipo de temor? Tú fuiste levantado para hacer una luz. Tú eres mi voz entre el pueblo. Tú eres el conducto de mis bendiciones. Tú eres la razón de mi sentir para ellos. O sea, vean, amados hermanos, ¿qué haces aquí? Y él contesta, él respondió, Señor, he tenido un vivo celo por ti, como dice el verso número 10. Y dice, y por ti, Dios mío, dice, porque déjame decirte que tus hijos, los hijos de Israel, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, dice, y han matado a espada a tus profetas. Lo que él hizo, obviamente, en el capítulo 18, reconstruyó el altar de Jehová que estaba destruido. Y la Biblia dice que él le comienza a hablar a Dios así, de esta manera, dice, y solo yo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida. Cuando Dios le acababa de decir ya que él se había reservado 7,000 hombres. O sea, vean lo que puede ser la abrumación ahora. La abrumación puede venir por el temor, puede venir por la ansiedad, puede venir por la codicia, la avaricia. Porque hay personas que no tienen ni temor ni ansiedad, pero pueden ser sujetos a un espíritu de codicia, de avaricia. El avaro es el que tiene y no sabe por qué tiene, nunca tiene para nada y tiene un montón. Y el codicioso es aquel que está solamente viendo a ver qué trae aquel, porque yo también lo quiero tener. Yo un día de estos le voy a poner a mi esposa un reloj de piedra, hermanos, ahí, y que lo traiga, y va a ver que a los días alguien va a querer traer uno de piedra, una piedra colgada ahí. Porque hay gente así, solamente está viendo, y eso es el peligro.
O sea, esto es algo que tenemos que entender. Ya me salí de la prédica un poquito, pero déjame vuelvo a meter mejor a esto. Entonces dice, a mí dice, me buscan para quitarme la vida. O sea, Dios sabía todo eso. Ahora ve al verso 11 y 12 y de ahí me voy a ir hasta el verso número 13. Y lo dice, Él le dijo, dice, sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. Escuche, he aquí Jehová pasaba, dice, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y lo dice, pero Jehová no estaba allí. Dice, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba allí. Ahora me voy al verso número 13, usted ya sabe la historia. En el verso número 13 dice, y cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó? Aquel suave silbido, aquella cosa pasiva, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Dios le muestra su gloria, su poder, y en el apacible el silbido, él temió y dijo, aquí está Dios. Y él se postra a tierra y le dice, ¿qué haces aquí? Y él respondió nuevamente, escuche bien, en el verso 14, y él respondió, he sentido, dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, vea lo que él le dijo. Un hombre que había visto la gloria de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios, la manifestación de Dios, estaba ahora hablando diferente. Y es ahí donde Dios, obviamente, pone el recurso para el retiro para este profeta. Porque ¿sabe por qué? Porque su corazón había sido traspasado. Le habían quitado lo valioso del entendimiento, amados hermanos. Si hoy a usted cualquier cosa alrededor de usted le quita verdaderamente el fundamento suyo y mío, no va a haber nada que podamos hacer. Mire, me voy a regresar ahí, hermano B, pero vamos al Salmo 11, por favor, verso 1, 2 y 3. Y vea claramente que nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros no lo entendemos, nuestra vida puede seguir por un camino que solamente es una complacencia personal, pero nada para complacer a Dios. ¿Sí me entienden? En el Salmo 11, verso del 1 al 3, la Biblia dice, estas son las palabras de David, el salmista. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Se cree que este es el evento donde obviamente Absalón, el hijo de David, procuraba venir a encontrarlo para matarlo cuando usurpó el reinado. Y dice la palabra de Dios claramente esto. ¿Cómo le dicen a mi alma que escape cual ave al monte? Mi confianza está en Dios. El verso número 2 dice, y esto es hermoso, porque aquí los malos tienden el arco, o sea, preparan el arco, lo tienden, lo estiran, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los reptos de corazón. Estaba la amenaza de la muerte allí. Pero en el verso número 3, esto a mí me encanta. Y dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si hoy alguien logra infiltrarte tu vida y destruirte verdaderamente el fundamento de tu vida, en lo que estás parado, en lo que crees, en lo que será tu porción y tu bendición para el resto de tu vida y lo que será para la vida venidera, ¿qué vas a hacer? Dios le dice obviamente al pueblo en aquellos días y hoy a nosotros a través de esta palabra que nada ni nadie nos puede quitar nuestro fundamento. Tenemos que estar seguros para qué fuimos levantados. Tenemos que estar seguros quién fue el que nos llamó. Tenemos que estar seguros las misiones que Él nos ha dado. La visión del Señor es ahora nuestra misión. Y cuando nosotros por las cosas que puedan venir a nuestra vida, si es el temor o es cualquier otra cosa, vamos a perder de blanco o vamos a perder de vista el blanco a donde debemos de acertar nuestro tiro cada día. O sea, estas palabras deben de ser algo para que alguien hoy medite. El hecho mío de leer esta porción del primer libro de los Reyes no es solamente para que la iglesia escuche una bonita historia, un relato bonito. No, ese no es el propósito. El propósito es para que esto nos enseñe a nosotros que Dios nuestro Señor, Él no va a usar a gente que está confundida más.
a gente que está desocupada. Él llegó a un lugar donde había un hombre, obviamente, que no lo encontró en la escuela de los profetas, no lo encontró en la sinagoga, no lo encontró en ningún otro lugar, lo encontró obviamente trabajando. Y Dios dijo, este hombre, aunque tiene la manera de vivir, pero él está trabajando. Dios tenía un plan para él, para que él viniera a ser el sucesor de este profeta que estaba perdiendo ya de vista su vocación. Hoy nosotros no podemos perder de vista nuestra vocación. Yo siempre digo esto y tal vez fastidio, pero la verdad es que el Señor no solamente nos levantó para ser los más grandes consumidores de trajes en las tiendas donde las venden. No somos solamente para eso. Tenemos un llamado, un propósito. Dios tiene un propósito divino en nuestra vida. Que hoy todos terminemos este culto y digamos, como el apóstol Pablo en Hechos 26, donde leíamos, versos 19 y 20, que le digamos a cualquiera, no importa que no sea rey, que sea tu familiar, tu compañero de trabajo, tu vecino, el otro hermano, la hermana aquí en la iglesia, voltearlo a ver a los ojos y con mucha transparencia, sinceridad y sobre todo seguridad y decir, no he sido rebelde a la visión que se me dio aquel día. No he sido rebelde a lo que se puso en mi corazón. Sé para qué me tomó, sé por qué me encontró, sé por qué me llamó, sé qué es lo que me ha dado, sé qué es lo que tengo que hacer. Y mientras tenga vida voy a seguir adelante, voy a servir al Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, se levante lo que se levante en contra de mi vida, el Señor está conmigo. Una cosa quiero preguntarle a la iglesia: ¿prometió o no prometió el Señor estar con nosotros todos los días hasta que dejemos este mundo, sí o no? ¿De veras sí o no lo entiende eso? Y déjeme decirle una cosa: Dios es el único que no miente, que nunca ha mentido y que nunca mentirá. Si hay alguien en quien tenemos que creer, que confiar y que esperar, griten todos conmigo: es Dios. Es Dios, amado hermano, es Dios. El otro día comentaba con mis estudiantes y les hablé la bendición del amor de Dios. Y les expliqué cómo hace tiempo, en el pasado, los griegos tuvieron un conflicto. Porque los griegos helenistas, aquellos pensadores, se encontraron en una encrucijada que no hallaban para dónde darle. Y ellos dijeron, bueno, si el hombre ama de un modo, y el familiar ama de un modo, y Dios ama de otro modo, el amor no puede ser igual. Y ellos se dieron a la tarea, cuenta la historia, que ellos entonces dijeron, vamos a definir el amor. El amor no puede ser el mismo, no es el mismo. Entonces ellos llamaron el amor que sale solo del corazón de Dios como el amor agape o ágape, como usted quiera. Hay veces que digo agape y luego hay otros teólogos que están junto a mí y dicen, no es agape, es ágape. Amén, ágape. Y cuando yo le explicaba esto a mis estudiantes el lunes pasado, mañana va a ser 8 días porque les doy dos estudios a la semana. Les expliqué el amor de Dios. Y le digo, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nunca te va a abandonar. El amor de Dios nunca te va a negar. El amor de Dios siempre viene para hacer algo bueno en tu vida. Por eso el estudio se llama la bendición del amor de Dios. La palabra bendición es aquello que está para nosotros para hacer algo bueno. Le digo, y ese amor te quiere bendecir, ese amor te quiere socorrer, ese amor te quiere preservar, ese amor te quiere guardar. Y cuando yo les expliqué esto, le digo, hay otro amor que se llama filos o el fileo, como usted lo quiera entender, es el mismo amor. Es aquel que se da entre padres, hijos, padres, matrimonio, relacionados en medio de la familia, entre hermanos, en la casa. Es el amor filial, es el amor del sentimiento. Y me los fui llevando así todo. Y luego le digo, hay otro amor que se llama el estoico, hay otro amor que se llama el eros. Y otros ya se me fueron mucho, le digo, lo definen como por 7 veces. Yo creo que si se define en 3 o 4 es más que suficiente. Porque lo bueno dice que el amor de Dios es incomparable, sin igual. Y cuando yo les explicaba esto a mis estudiantes, le dije, el amor filos, aunque es el amor de esposo con esposa, de hijos con padres, padres con hijos, familiares relacionados en el núcleo de la familia, le digo, déjenme decirles que ese amor es imperfecto. Y oí un wow. Luego le digo, y el amor que se compra por dinero, por placer, por deseo, el eros,
es este. Y les explicaba, pero yo me enfoqué en el amor de Dios. El amor de Dios es sin igual. No importa cuánto amor, hermanos, se expresa en los otros, como el de Dios no tiene comparación. ¿Y por qué toqué esto? Para decirte que ese gran Dios, este gran Dios, si nos pudo haber amado cuando no tenía, hermanos, la lógica, la razón de que se nos amara, y perdonado, socorrido, ayudado, ¿cuánto no más ahora que somos de Él? ¿Cuánto no más ahora que le dio un propósito divino a nuestra vida? De veras, ese aplauso es para el Señor. Alguien grite gloria a Dios, de veras. Gloria a Dios, Señor, es verdad. Si tú me pudiste amar cuando era escoria del mundo, abajo del bote de la basura estaba mi vida, Señor. No había nada bueno en mí, pero ahora que me has dado, Señor mi Dios, un nuevo principio, que me has dado, Señor mi Dios, ahora un propósito divino, ¿cómo no vas a estar conmigo? ¿Cómo no vas a cumplir en mí cada una de tus palabras? Las que dejaste en la Biblia y son para nosotros unas promesas. Si hay alguien que no lo va a abandonar, es Dios. Si hay alguien que lo va a ayudar, es Dios. Y esa seguridad debe de estar en nosotros, porque a lo que Él nos manda hacer, amados hermanos, lo necesitamos a Él en todo el tiempo del resto de nuestra vida. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? O sea, déjeme decirle que cuando el Señor llama a alguien a su servicio, Él espera que nosotros le creamos que Él es el que nos ha contratado. A mí nunca se me va a olvidar las últimas palabras de mi supervisor en el club allá arriba en Harris. Un día él estaba ahí enojado y estaba regañando a todos, y a mí se me quedaba mirando y no me decía nada, se volteaba para allá. Nunca llegué tarde, nunca falté, nunca me andaban buscando, nunca me les perdía. Yo decía, traigo un Motorola, traigo el beeper, traigo el radio. Just call me, you need me, just call me. Si tú me necesitas, llámame. Y yo le decía a mi jefe en las mañanas, voy a estar en el shop, no voy a salir a ningún lado, voy a preparar material para arreglar esta parte, ahí me encuentras en el shop. Y le daba yo mi extensión del shop, que él la sabía, nomás se reía el jefe. Y un día estaba enojado el jefe y volteaba y me miraba y luego se pasaba con los otros y yo creo que lo habían regañado. Y yo estaba allí viéndolos así, no me reía, nada, solo los miraba. Y se para y me acuerdo que se agarró del escritorio y me dijo, "This is for you too, José. Esto también es para ti, José." Y yo levanté el ojo, el izquierdo así más. Sí. Y yo me apunté, sí, también para ti, dice. Quiero que sepas una cosa. Si estás bien y si vives bien, ya he dado yo este testimonio. Es que Jarras te da a ti todo. Y yo lo me paré y dije, no, le dije. Jarras me da trabajo. Pero el que me da todo es Dios. Dios me dio este trabajo a través de Jarras. Dios es el que me da la comida, la bebida, el sustento y todo. Y el Señor dijo una mala palabra y yo medio parado y siéntate, me dice, ya sé que tú crees diferente y piensas diferente. Hermanos, ellos tienen que entender que pensamos diferente, que sentimos diferente. No es lo mismo. Si usted ahorita me dice en esta hora, es lo mismo hace 20 años como estaba, como estoy. Está equivocado. No es lo mismo. Hay un antes y hay un después. El antes no servía para nada. Ahora el después es que somos útiles. Es que somos en verdad hijos de Dios. ¿De veras alguien cree esto conmigo, amado hermano? Esta es la verdad. Dios espera entonces nuestra completa sumisión. Y este ejemplo que hoy leímos, insisto, que no es solamente para hablar de un profeta poderoso, un profeta que llamaba el fuego, que oraba a Dios, que tenía confianza en Dios, pero que en un momento de su vida, hermanos, fue penetrado su corazón por el temor y lo hizo que fallara delante del Señor. Son por eso las expresiones del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Tu trabajo no está aquí. Las cosas para las que yo te levanté no están aquí. Ahora vea cómo Dios le dice, regrésate por el mismo camino como llegaste aquí. Como diciendo, te vas a dar de reversa y los mismos pasos que diste para atrás, para adelante, los vas a dar para atrás. Pero vas a hacer ahora algo. Vas a ir a ungir a 3 personas. Vas a ungir a por rey de Siria. Vas a ungir a Jehú para rey de Israel. Y vas a ungir a Eliseo para que tome tu lugar. Y la Biblia, hermano, nos enseña claramente que Dios al pedirle esto a Elías,
Era porque iba a ser el último trabajo que iba a hacer. Era la última forma del servicio hacia con su Dios. Dios obviamente lo honraba. Él era un hombre que no perdió. Alguien puede decir, entonces perdió todas las cosas buenas que tenía. No, Dios se lo llevó al cielo en un carro de fuego. Él no miró la muerte, lo que dice la palabra de Dios. Pero la tarea de estos hombres que él levantaba obviamente a Hazael como rey de Siria, para luego darle presión a su mismo pueblo, el Señor. A Jehú en Israel como rey. ¿Y para qué? Para que matara a todos los que eran idólatras. Y luego dice, y levántame a Eliseo para que haga la obra que tú estás haciendo. Él va a ser mi voz. Él va a ir y llevar mi consejo. Él va a reprender al pueblo. Él va a tener que enseñar al pueblo. Él va a tener que vivir así de esta manera. Él va a tener que conciliar obviamente a mi pueblo de regreso a mí. Lo que tú comenzaste hace unos días, Él lo va a ir a concluir. Porque la gente cavilaba y obviamente el reino del sur estaba gobernado por un buen hombre que se llamaba Josafat, que este hombre vivía dedicado a las cosas de Dios. Elías obviamente puso su manto, ¿verdad?, sobre Eliseo. Y lo más importante de todo esto, amados hermanos, es de que nosotros entendamos, que nosotros miremos esto. ¿Qué significaba eso? La gente de aquel día sí lo sabía. La gente de aquel día obviamente lo entendía. Por eso Eliseo no argumenta con Elías. Cuando fue tirado el manto sobre de él, él conocía la vida de aquellos tiempos. Él entendió. Pero vean esto, la Biblia nos enseña que él no fue rebelde a lo que le pasó. Hoy muchos de nosotros hemos recibido un manto, y no es un manto pastoral, ministerial. Hemos recibido el manto de la cobertura del Señor, que nos ha encomendado ahora, habiéndonos delegado para ir y hacer una obra que Él nos da. Eliseo sabía que su vida había cambiado. La Biblia muestra a él, era un hijo de un hombre hacendado rico. Era inusual que en la Biblia se pueda decir, obviamente, que era un hombre que andaba trabajando con 12 yuntas de bueyes y que él tenía la última trabajándola. O sea, él era un hombre con dinero. Él era un hombre ocupado en el trabajo. Y Dios lo había llamado para que fuera el profeta de Dios delante de su pueblo Judá y de Israel. Pero lo importante es esto. Lo que podemos ver ahí, que Eliseo no le dijo a Dios, Señor, mira, en mi casa hay mucha comida siempre. En mi casa hay mozos, tenemos la garantía de que hay seguridad económica, Señor. No miramos eso en la Biblia. Porque ¿cuál es el propósito de predicar esto ahora? Que nosotros, hermanos, ingenuamente tenemos un llamado directo de Dios, aunque aquel era directo de Dios, porque Dios dijo, úngeme a Eliseo de Safat, úngelo para que tome tu lugar. Y nosotros no le hemos creído a Dios. Si Dios ahorita le permitiera al diablo y a todo el infierno que se parara aquí y que les dijera a Dios, díganles ustedes lo que ellos son para mí, esos malos tendrían que abrir su boca sucia y testificar, si Dios lo permitiera, para que nosotros nos diéramos cuenta lo que somos en el Señor. Lo que estas jovencitas ahora que han recibido al Señor, que rindiendo su voluntad entraron a un pacto para ser del Señor. Lo que el mundo nunca te dará, nunca. Dios te lo dio, pero te lo dio para que seas algo en su reino, algo para Él y por Él. Nadie debemos descartar esto, amados hermanos. El Señor no mandó levantar a nadie para que fuéramos el lujo como ese jarrón. Si no, le hubiera dado a usted y a mí la cara de rosas o de flores. ¿Sí o no? Esa me la saqué no sé de dónde. El que está poniéndome ahí los textos, ¿eres tu hijo? Sí. Ponme Romanos 11 y ponme el verso 36 nomás. Quiero todos que lo leamos, ¿ok? Fíjese lo que Romanos 11 declara el apóstol Pablo. Lean conmigo ahí. ¿Por qué? De Él, por Él y para Él. Porque de Él, por Él y para Él. Él es el que lo ha hecho a usted y a mí, hijos y hijas de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? De veras, todos. Él nos ha hecho, sí o no, hijos de Él.
Hoy la creación entera, hermano, nos está esperando el día glorioso nuestro. Es que por el Señor somos lo que somos, por Él. Y luego somos para Él. Somos para su servicio, somos para sus propósitos divinos aquí en la tierra. Somos para sus propósitos divinos allá en el cielo. Nadie de nosotros fue levantado sin propósito. Todos tenemos un propósito. Pero la cuestión es ver el ejemplo, no solamente pasajes. Oh, Dios agarró un campesino. Oh, Dios dejó un viejo profeta. Ay, qué bonita la historia, termina aquí. No, la cosa es para aprender que aquel hombre, cuando llega Elías y le tira el manto pasando por ahí, este joven corre detrás de él y lo para y reconoce su oficina, su señorío que tenía, y le dice: déjame volver a la casa de mis padres, déjame ir y besarlos, déjame ir y solamente despedirme de ellos. Y lo importante, que él hizo aún cosas más extraordinarias, como que, pastor, venir luego de despedirse de su familia, agarrar el instrumento de trabajo que lo podía regresar para atrás. Y él dijo: entonces le voy a dar muerte a la yunta de bueyes, voy a deshacer los arados, voy a quitar toda forma de atracción a la vida que antes tenía, porque hoy mi vida tiene un llamado de Dios a su servicio. ¿Sabe por qué muchos batallamos? Porque luego volvemos a voltear para atrás. Estamos conectados con la vida de atrás. Es interesante entender que Israel, cuando sale de Egipto, la mayoría de predicadores decimos: Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Y esto es triste. Muchos de nosotros, Dios nos sacó del mundo, pero arrastramos al mundo con nosotros. Ahora escuche, vea, San Juan 15, mire, así trabaja Dios. Me pasé días haciendo esa predicación y el Señor me lleva hoy por otro lado. San Juan 15, por favor, hermano, ve, verso 18 y 19. Escuche bien esto, para que comprendamos, amados hermanos. Hoy queremos seguir teniendo una asociación con el mundo. El mundo no lo ama a usted. Si usted es de Jesús, en verdad, el mundo no lo ama. El mundo hipócritamente le va a abrir los brazos a nuestras jovencitas. Ay, you're so beautiful, so cute. Let me tell you, the world is going to betray you. Sooner or later, it will deny you. Les digo en inglés para que me entiendan. A ustedes que hablan español. El mundo es hipócrita, malvado, malo. El mundo de donde el Señor nos sacó te dice: ven, mira, yo de veras te amo, yo me muero por ti. No es cierto, un día te va a traicionar. Un día el mundo te va a dar a saber que no es verdad. Por eso la Biblia enseña, vean lo que dice el Señor. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora escuche que dice claramente: Margarita, si fueras del mundo, el mundo te amaría, pero no te ama. Norma no te ama. No se engañen, hermanos, más. Yo no me voy a engañar. El Señor me sacó del mundo. Si yo le hubiera sido útil en el mundo, allá me hubiera dejado. Pero nosotros nos confundimos. Y por eso esta enseñanza de Eliseo: él viene y mata a los bueyes, viene y destroza los arados, para voltear atrás y dijo: no tengo nada que me conecte con mi vida pasada, nada que me conecte como un campesino, hijo de hacendado, para volver para atrás. Alguien de veras quiere alabar al Señor. Alguien de veras reconoce esta palabra. Si el mundo se aborrece, dice Jesús, sepan que a mí me ha aborrecido primero. ¿Sí o no? Y luego declara el siguiente texto y dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero luego dice: pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es mentira la gente que no tiene de Dios. Oh, I love you so much. Si no te basta el amor de Cristo, something is wrong. Tus tíos, tus tías, tus primos, tus familiares, tus amigos. You know what? There is now a division between you and I. You go to church, I don't go to church, but you know what? Look at me. I don't need anything. They lie to you. La palabra de Dios es verdad. No te aman. Te van a traicionar. Un día te van a entregar.
Hay uno que nunca te va a traicionar. Nunca, nunca. Aun cuando somos infieles, dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 13. Aun cuando somos infieles, digan todos conmigo, Él permanece fiel. Aun cuando eres infiel, hermano, como eres, aun como eres infiel en lo que eres, gracias a Dios que Él permanece fiel. Ahí está. Y el Señor te lo va a recordar ahora, aunque no veas por mí, aunque no hagas por mí, aunque estés en un pie cavilando como la movie de Karate Kid. Dios no nos quiere así, nos quiere firmes, sabidos de lo que nos pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a estos dos jóvenes la semana pasada? El Señor cerró la puerta del infierno y abrió la puerta del cielo. Escribió su nombre en el libro de la vida. Los hace ahora templos para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no, amados hermanos? Pero el asunto está, Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión, Señor. No fui rebelde a la voz. No fui rebelde a la instrucción. No fui rebelde a lo que se me dijo. A toda esta iglesia, yo como el pastor, les digo, Dios te levantó para que seas útil. Dios te levantó para que tú le des gloria y le des honra. Dios te levantó para que cumplas con un propósito divino. Alguien de veras lo cree. Hasta los que no lo creen digan que sí lo van a creer. Amén. Esa es la verdad. Eliseo corrió y dijo, déjame hacer esto. Él no argumentó, vieras cómo me la llevo, aquí hay mozos, aquí hay gente, a mí todos me sirven. ¿Qué es esto de que ahora voy a servir? ¿Qué es esto de que ahora voy a padecer? ¿Qué es esto de que ahora tengo que sufrir? ¿Qué es esto? No leemos eso en la Biblia. Pero insisto, si son destruidos los fundamentos, ya no hay nada para hacer, hermanos. Si hoy tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu propia familia te ha dicho que la vida cristiana es lo más inútil que puedes hacer, te quitaron tu seguridad. Si te han podido infiltrar, te quitaron tu seguridad. Vean ahorita, hermanos, esto no es cuento. Ahorita que no hay presión, que no hay persecución, que no hay tanto mal en contra de la iglesia. Muchos en la iglesia nos quedamos totalmente chaparros, enanos, pigmeos espirituales. Vaya y busque, ¿qué dijo el pastor? Pigmeos. Las tribus pigmeas, hermanos, el más grande llega como por aquí así, pero son hombres grandes de edad y mujeres. Los más altos no pasan como de 1 metro, como aquí así. Y son personas que tienen 20, 30, 40 años. Pero esa etnia de gente pigmea son chiquitos. Pero el Señor nos levantó para que fuéramos gigantes espirituales. No dejes que nadie te quite lo que el Señor te ha dado. Hace rato dije que si el Señor le permitiera a estos seres inmundos pararse aquí, ahorita en este momento, ellos testificarían fielmente todo lo que el Señor ha hecho, lo que nos ha dado, lo que poseemos en el Señor. Ellos saben bien que no te pueden tocar, saben bien que si Dios no lo permite, no pueden hacer absolutamente nada para contigo en tu vida. Esa es la garantía que tenemos, pero hoy tenemos que responder. Hoy, amado hermano, no está Pedro, hoy no está Juan, hoy no está Mateo, hoy no está Jacobo, hoy no está Bartolomé, hoy está usted y estoy yo. Hoy está el Espíritu de nuestro Dios en nuestra vida para seguir adelante con la obra. No te conformes con salirte hoy de aquí, irte a tu casa e irte a sentar. Tuvo buena la prédica, eso ya no hace nada para con Dios. Cuando tú te lleves la palabra y digas, me voy a levantar, voy a hacer, me voy a poner. ¿Sabe? El otro día llegaron mis nietos y yo dije que yo les iba a dar estudios bíblicos, ¿sí o no? Y llego y me dice mi nieta, les digo, ¿listos para su Bible Study? El día miércoles. Me dice, papá, un momento. Es una abogada esa niña, abogada o abogado, como usted quiera. Me dijo, momento, papá. Dice, ¿tú crees que está fair que tú hagas eso conmigo? Le dije, ¿de qué? Dice, todos los otros pobres niños, ellos no van a tener Bible Study como yo aquí. Yo, dice, me les voy a adelantar porque allá nos van a dar un Bible Study también. Y yo me le quedé mirando y dije, santo Dios. Dije, ¿sabes qué? No solamente te voy a dar un estudio bíblico cuando llegues de la escuela, te voy a dar uno antes de que te vayas a la escuela. Oiga, hermanos, si ya no entendemos eso. O sea, vean la rapidez para contestar. Y luego aquella abogado le dice a este otro, estaba sentado ahí listo para el Bible Study, ¿verdad, Neita? Y Neita me volteó a ver a mí,
Yeah, that's not fair. Le dije, y hermano, estamos perdiendo el tiempo, muchos de nosotros. Nos tiene más dominados Netflix. Hay más autoridad y poder en un gimnasio. Yo no estoy en contra del ejercicio. Y luego muchos de ustedes que van al gimnasio, Dios lo sabe que nomás van a lucirse. No es porque solamente quieren hacer ejercicio, van a lucirse. Examinen bien su espíritu. No me digan que no. Yo fui algún tiempo al gimnasio y yo lo he dicho. Y saben una cosa, ese espejo, hermanos, ese espejo es la peor atracción del infierno para uno. Y el que no tiene sentaderas ahí la saca. El que no tiene pecho ahí se le hacen. No les digo. Nomás aquí al costo. Si quieren hacer ejercicio, quédense en su casa. El trapeador no les va a hacer igual que estar levantando, pero hagan algo en la casa. Sirvan en la casa. Hagan algo en la casa. Ojalá y hubiera lavaderos como los de antes cuando lavaba mi mamá. A 10 chiquillos le lavaba la ropa. A ver si no se les hace algo tremendísimo ahí. ¿Sí o no? No era parte de la prédica, pero esa ya la dije, ¿verdad que sí? Entonces, hoy debemos de cuidar aquello que nos puede quitar la seguridad que tenemos. Hermana Lidia, que nunca se le olvide, váyase de aquí creyendo. Gracias a Dios que mi pastor hoy me predicó que el Señor tiene un propósito conmigo. Me lo dio a mí y yo tengo que ser como estos hombres de aquel tiempo, que al tiempo que se les dio, ellos no fueron rebeldes. Ellos con humildad aceptaron el compromiso que Dios estaba poniendo sobre sus hombros y decirle a Dios: Señor, hoy, aunque no te vi, aunque no te sentí así palpablemente, Señor, pero sí reconocí por mi espíritu que tu espíritu me habló, se acercó a mí y me dijo lo que yo, Señor, mi Dios, soy ahora para ti, lo que voy a hacer para ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios no le habló a la carne. Por eso cuando alguien dice: es que yo no lo oí, si te hubiera hablado al oído físico, ya todo se te hubiera olvidado. Dios habló a nuestro espíritu, hizo sentir a nuestro espíritu, le dio vida a nuestro espíritu. Pero hoy se necesita de entender: Señor, si he sido rebelde, Señor, si he sido contumaz y no he recibido en verdad lo que tú me diste, hoy voy a empezar, hoy te voy a honrar, te voy a creer, voy a vivir para ti. Pero muchas veces, amados hermanos, hay veces que ahora llega el esposo. ¿Sabe una cosa? A mí también me pasó algo similar. Cuando el Señor me alcanzó a mí, la que más debiera de haber creído más pronto, gloria a Dios, me levanto y hago mi esposa. Y después comenzó a cuestionar. Fue con la mamá. Nunca le di un chisme mío cuando yo me portaba mal con ella, la mamá. Pero ahora que me quería bautizar, fue y le dijo: este hombre está loco. ¿Está loco? ¿Qué le pasó? Yo creo que la mamá la vio y dijo: caray, ¿quién de los dos está mal aquí? Nunca le fue a chismear nada. Por eso mi suegra me quiere bien mucho. Nunca le dijo nada malo de mí. Y el día que el Señor me tocó mi mente y mi corazón y le dije: mira, yo todavía ese día me enseñé a hablar. Todavía la senté y le dije: mira, si tú no quieres, no hay problema. Yo estoy bien, pero yo voy a hacer esto. Yo ya entendí que iba camino al infierno, pero el Señor me dijo que ya no, que ya me va a dar un cambio en mi vida. Y mi esposa se me quedaba mirando y decía: ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy mejor que nunca. Y luego después, hermanos, acepté al Señor. Y yo, en vez de andar de fiesta en fiesta, de madrugada en madrugada, me salía por días y en veces iba, en veces no iba. Y ahora que llegaba a la casa y abría la Biblia, y un día se me para en la sala y me dijo: ¿de veras que estás mal? Y yo levanté la mano y dije: Señor, si tú no la tocas y la cambias, esta va a ser la piedra más dura de poder brincar. Le da risa y se pone colorada, pues sabe que estoy diciendo la verdad. Y luego llegaba yo y iba a agarrar la Biblia. ¿Ya vas a agarrar la Biblia? ¿Qué pasa? Pues quiero aprender del Señor. ¿Y saben qué? Me sentaba y ella dice y yo leyendo. Me ponía la cachucha más para abajo, así, y leía. ¿Sí o no? Y luego me paraba de allí, me salía para afuera y ahí iba detrás de mí. Y yo leyendo y la volteaba a ver. Me subía al carro y lo laqueaba. El ser que decía que más me quería
peor tropiezo que tenía en aquellos días. Y yo no creo que nomás a mí me pase. Hay alguien, amados hermanos, que el enemigo va a querer usar para hacerte. Y luego yo comencé a orar y dije, Señor, si no le das el Espíritu Santo y la llenas, no voy a estar feliz. Y un día oí que se rompió el cielo y bajó algo del cielo. No miré nada, nomás oía como que venía un trineo grande así, se oían campanas y era como un arroyo. Y yo estaba en un culto, hermanos, así, orando. Y había cientos de gentes y cayó la presencia del Espíritu Santo y oía voces, lenguas hablando y entendía lo que estaban diciendo. Y así a lo lejos comencé a oír una voz y dije yo, dentro de mí esa voz yo la conozco. Y yo le había hecho la promesa a Dios, cuando tú llenes a mi esposa con el Espíritu Santo, voy a alabarte, a gritar, Señor, hasta que no tenga una sola palabra más que salga por mi boca. Y sabe una cosa, así fue. Pero ahora mi esposa y yo tenemos lo mismo. Caminamos en lo mismo, vamos por donde mismo, vivimos en lo mismo, hacemos lo mismo. ¿Alguien entiende eso, amados hermanos? ¿Por qué la tuve que sacar a relucir aquí? Porque si ustedes le hubieran preguntado, ¿lo quería? Ella oraba para que el Señor me cambiara y el día que llegó el cambio, se espantó. Pero volviendo a la historia, este hombre de Dios, Eliseo, entendió, supo, y solamente le pidió al hombre de Dios en la autoridad que tenía, déjame ir, pidió permiso. Eso, hermanos, ya no se vive ahora en las iglesias. El pastor, el que un día va a dar cuentas por la gente, ahora muchos de ustedes ni en cuenta. Vale más el vago que avienta chistes rojos y amarillos, muertos, pálidos, sin sentido. Pero aquí le dice, déjame ir. Le pidió su consentimiento, porque miró la autoridad, la investidura de Dios en él. Y le dice Elías, ve, que yo te he hecho. O sea, yo fui el que tiré el manto. Si a alguien tienes que volver es a mí para que comiences a hacer. Y la Biblia dice que dejándolo todo, pues entonces le siguió para servirle. Porque cuando Eliseo servía a Elías, servía entonces a Dios. Hoy el Señor quiere gente. Si en aquel tiempo en el ministerio de Jesús la mies era mucha, hoy la mies es mayor. Hoy hay una gran necesidad. Ustedes, hermanos, que no vinieron aquí el sábado cuando se estuvo predicando y el viernes, ven ahí atrás, ahí está mi suegra, mi mamá. Y yo le dije, tráiganme a mi suegra, mi mamá aquí, tráiganme acá enfrente. ¿Y saben qué hice, hermanos? La traje aquí enfrente y le dije, ustedes piensan que porque nosotros tenemos un estudio bíblico con la familia, ustedes creen que todo allí es puro andar en la tabla de surfing y ir con las waves así bien a gusto, ¿verdad? Le dije, se equivocan. Ahí, hermanos, les hablamos, ahí les aseguramos, les hablamos con una exactitud y precisión y claridad para que no se confundan. Y yo le digo a mamá, le digo, mamá, ¿usted cree que por la edad que usted tiene, usted ya ahorita solamente se la debe de llevar y si ya esto y ya lo otro? Le dije, está equivocada. Y la paré aquí y volteaba, yo le decía, ¿le dije eso o no le dije, mamá? Sí. Le digo, ¿y saben por qué la paré? Porque en estos días, hermanos, del retiro que tuvimos, era para volver a traer el corazón lejos de muchos de nosotros que estamos inactivos en la obra de Dios, desconectados de Dios. Y yo les aseguré a todos aquí que si creían que en el estudio de familia nosotros estamos allí suavizando la situación, no. Yo invité a la congregación, vayan al estudio, para que se den cuenta con qué claridad, con qué exactitud, con qué precisión les enseñamos. Y yo dije la razón, yo dije porque yo quiero que mamá llegue al cielo. Yo quiero que mis cuñados y sus esposas y sus hijos lleguen al cielo. No vamos a menguar. Hermanos, si ustedes vieran los estudios allí, los estudios son claros, confrontar con la palabra. Cuando están haciendo algo bien, qué bueno. Yo dije, mi cuñado Isidro, el hermano Isidro, Eduardo, ya dan estudios ahí, ya comparten la palabra y eso es lo que queremos. Pero muchos de ustedes hoy se sienten bien inactivos, se sienten bien sin hacer nada. Saben que ese es un espíritu de rebeldía, ese es un espíritu, hermanos, de contención. Aunque digan no lo voy a hacer, pues por eso lo estoy diciendo,
para que cambies, para que hagas algo. El Señor no te levantó para que seas adorno en este lugar. No te levantó sino con un propósito, para que trabajes en su mies, para que labores en su mies, para que hagas algo en su mies. No puede ser posible que una mujer avanzada en edad, hermanos, estén haciendo más. No se limiten ustedes. El Señor nuestro Dios quiere que la gente obviamente venga para servirle. Cuando el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, comenzó en su ministerio terrenal, nos podemos dar cuenta que Él obviamente vino y miró a gente. Y la miró a una ocupada. A todos los que llamó estaban ocupados. Y la Biblia comienza a relatarnos a nosotros qué fue lo que ahí pasó. Él, aparte de sus ocupaciones, les comenzó a dar una ocupación. Les comenzó a dar un trabajo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 18 al 22, nos narra la palabra de Dios el llamamiento de 4 hombres a dejar las redes y a venir a ser ahora pescadores de hombres. Y como ellos, dice la palabra claramente, porque lo explica. Andando Jesús, dice, junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Ahora vea lo que dice enseguida. Hasta el verso número 22. Y dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estos hombres en ese instante entendieron bien lo que tenían que hacer. Alguien podrá contender y decir, entonces pastor, dejamos los oficios de Starbucks, dejamos el oficio de las hamburguesas, dejamos el oficio de la fábrica, dejamos el oficio de la tienda y todo eso. No, no necesariamente. Porque hoy se tiene que trabajar para vivir. Pero la cosa es de que el reino necesita obreros. El reino, la obra de Dios necesita trabajadores. El reino de Dios necesita gente que entienda que Dios ha tirado el manto sobre de él o sobre de ella. Hoy ya no es simbólico esto, hoy es real, es Dios cubriendo a la persona y dándole utilidad a su vida. Es Dios el Señor dando un ministerio a todos nosotros, los que hemos sido reconciliados por Dios en su palabra. Y no es allá tú por allá, yo por acá, no, es todo en orden. La iglesia nunca debe de estar en desorden, es orden, hermanos, es orden. La iglesia debe de tener orden. Por eso cuando dice yo los voy a hacer pescadores de hombres, entonces ellos, vea, dejando todo al instante, las redes, le siguieron. No contendieron. Y yo podía haber hoy traído un montón de ejemplos de gente que el Señor llamó. No, espérate, Señor. No, mira los afanes de la vida. Mira la familia, mira esto, mira lo otro. Jesús les contesta también a ellos. Pero en esto que estamos viendo, ellos dejando todo al instante, las redes, le siguieron. Y luego dice claramente, y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Y dice también, vea, dice en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando otra vez al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hoy hay hombres que no pueden servir a Dios porque la hija no quiere, porque el hijo no quiere. Hoy hay hombres y mujeres que no pueden servir a Dios porque la esposa no quiere o el esposo no quiere. Pero es Dios el que te está llamando. Yo recuerdo en aquel día, yo volteé y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya entendí, yo ya creí y yo no voy a desaprovechar mi oportunidad. Le dije yo a mi esposa, yo voy a servir a Dios. Si tú no quieres, ahí quédate. Ahora, yo sí quería, le dije eso, pero tenía todos los dedos así. Ya ve que uno los pone así para que no sea cierto. Yo los tenía todos cruzados. Y me paré ahí, y fueron las veces, hermanos, que comencé a hablar razonablemente, sin gritos ni nada. Si tú no quieres, está bien, tú sigue adelante con tu vida. Pero yo sí, yo estoy perdido, soy un pecador que no merece nada. Y Dios me está dando la oportunidad de ser salvo, de ser útil en la vida. Y la Biblia dice, estos de inmediato le siguieron. En el capítulo 1 de Juan y el verso 43, dice, al siguiente día, dice, Jesús estando en Galilea, halló a Felipe y le dijo también, sígueme. Y enseguida miramos el Mateo 9:9, cuando el Señor encuentra a Leví en el banco de los tributos públicos.
Y todos ellos tenían sus empresas, sus negocios, especialmente Mateo. Él era colector de impuestos, él llevaba 1% de lo que él, obviamente, colectaba de impuestos, como dice Lucas 19, cuando habla de Zaqueo. Y este llega y dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que es Leví. Y este estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Dejó todo allí. Obviamente no dejó el dinero. Alguien dijo, dejó el dinero. No, tenía que haber más gente. Pero abandonó su posición, abandonó su puesto, que eran codiciables en aquel tiempo. Ven, Jorge Luis, para que no se diga, fue Jorge Luis a tocarle. Yo le llamé. Ven, Jorge Luis, vengan todos los músicos, por favor. ¿Entienden eso, amados hermanos? Ahora, ¿cuál es entonces la conclusión en todo esto? El llamado obviamente de Jesús al discipulado para nosotros debe de estar bien marcado. Según la palabra de Dios en Lucas 9, versos 59 al 62, vea, y esto es lo que hace que refleje el aspecto obviamente de muchos hoy en nuestra vida. Es urgente que hoy alguien se ponga a trabajar. ¿Cuántas veces les he dicho yo a la congregación? Yo no puedo hacerlo solo. Vean esa puerta, amados hermanos, esa puerta que se está cerrando. No se cierra bien desde la semana pasada. Íbamos a venir el lunes pasado, el hermano Carlos y yo, que somos los que nos encargamos del mantenimiento. Y ya cuando le dije, vamos a quitar la puerta, me dice, me duele aquí. ¿Y qué tiene? Me duele acá. ¿Y qué tiene? Le decía yo, me duele acá. No puedo. Y me dijo, consígase otros 2 porque esas puertas están pesadísimas. Y sí, un día las quitamos entre otro hermano y yo. Y son pesadas. Íbamos a venir hace 2, 3 días. Le dije a este muchacho, ayúdeme a cortar esa puerta. Me dijo, sí, yo no alcancé a llegar. Andaba fuera de la ciudad. Hoy miré que cerró mejor la puerta. A lo mejor ya no ocupa corte, pero estoy listo para mañana, para ella. Hermanos, hoy se necesita mucha gente. Se necesita gente que tenga interés en agradar a Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. Qué bueno fuera que hoy todos viniéramos y nos presentáramos como siervos humildes, Señor. Ustedes muchos saben hablar, saben leer, saben escribir, saben hacer tantas cosas y no hacen nada. Ojalá y mi palabra, hermanos, te carcoma la mente y el corazón. Ojalá y mi palabra hoy te lastime en el buen sentido para que hagas algo, para que acciones. Ojalá y hoy mi palabra te llame la atención, que sea un mensaje a la conciencia de que tienes que hacer algo. Si yo como pastor espero verte haciendo algo, te pregunto yo a ti, ¿no crees que Dios está todos los días viéndote a ver qué vas a hacer por Él? Yo soy una persona imperfecta y si yo no te he sabido estimar ni amar como tú te mereces, pero Dios ya te estimó y te amó como Él te podía amar, no como merecías. Es Dios el que te ha dado eso. Es Dios el que te ha bendecido. Por eso en Lucas, vean 9:59, declara la palabra del Señor. Y otro dijo a quien, a Jesús, le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Fíjense lo que le dijo este hombre. En aquella cultura, en aquellos días, los hijos no podían abandonar a los padres hasta que se murieran. Este hombre le contestó a Jesús, el llamado que me haces es impropio, Señor, porque todavía el hombre viejito está aquí. Hasta que él se muera no voy a poder hacer nada con tu llamado. Pero hoy el Señor está llamando a muchos de ustedes, ven y sígueme. No puedo porque tengo tanto trabajo. No puedo porque tengo tanta ocupación. No puedo. Ven y sígueme. No puedo, Señor. Son tantos los afanes de la vida, no puedo. Vean bien ustedes, muchachitas. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir y nunca me voy a callar. Y ustedes, jovencitos, para que estén bien, busquen a una persona que ame a Dios. Y ese automáticamente les va a amar a ustedes. Si no ama a Dios, aléjense, pónganse los Nike, córranle recio, huyan. Porque ese o esa los va a arruinar. No piensen como muchos pensaron, oh no, cuando Él venga yo lo voy a convertir. Solo se va a convertir. Vean a alguien que ama a Dios, que comprenda que
que Dios es todo para él o para ella en su vida. Y eso les va a dar seguridad. Este hombre, el Señor él le dijo a otro, sígueme. Él le contestó, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le contestó a este, le dijo de inmediato, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios conmigo. Ya estamos entendiendo para qué llama el Señor a la gente, amados hermanos. Alguien podrá decir, el pastor dice eso porque es pastor. Yo no era pastor. Yo fui un hermano como usted. Pero yo el primer día, hermanos, que me dieron un micrófono, no sabía ni hablar bien ni cantar, y canté. Y yo dije, Dios, volteé para arriba, yo no quiero ser un hermano de butacas. Yo no sabía que estaba ofendiendo a muchos allí. Yo no quiero ser como mucha gente que solamente viene y está aquí, Señor, inactivos. Yo no sabía que proféticamente el Espíritu Santo estaba usando mi propia boca para decir, te estoy dando un llamado. Y desde ese día, hermanos, se encendió en mí el deseo de hacer, sin importarme nada ni nadie, solo el Señor. Y si ahorita piensan ustedes que ya mengué, no. Yo cada rato le digo a mi esposa, le digo a mis nietos, le digo a mis hijos, el Señor es todo para mí. El Señor es todo para mí. No hay nada más grande que Él en mi vida. Y espero que ustedes piensen lo mismo y digan lo mismo. El verso siguiente dice el 61, porque voy hasta el 62. Entonces también dijo a otro, otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contestó a este, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso en la historia de Eliseo, mata a los bueyes, quema el arado, hace la fiesta y se despide de todos los de casa. Hoy muchos de nosotros estamos tan conectados, hermanos, que la familia que no es cristiana, que no ha entrado al pacto de Dios, tiene más poder y autoridad que Dios en su palabra y su revelación. Y ellos dictan cómo debemos de vivir nosotros, pero esa no debe de ser nuestra acción. Es el Señor el que nos dicta cómo debemos de ser. Eliseo sabía lo que le había pasado. Eliseo entendió que lo que él ahora estaba recibiendo de Elías cambiaba por completo toda su vida. La perspectiva de él tendría que ser diferente. La respuesta de él fue entonces apropiada y le dice, déjame hacer esto, déjame despedirme, déjame ir a mi casa, déjame volver con él. Qué bueno fuera que hoy, como empecé la prédica, según Hechos 26, 19 y 20, que podamos decir todo, Señor, ¿cómo estoy yo? He sido rebelde a lo que me diste. El Señor, hermano Fermín, escúcheme bien, nunca le va a decir, te voy a juzgar en base al amor que te dio el pastor. No, lo va a juzgar a usted en base al amor que Él le dio a usted. Te voy a pedir cuentas en base a lo que yo te di, a mi perdón, a mi amor, a mi ternura, a mi compasión, a mi fidelidad. A mí el Señor no me va a pedir cuentas en base a que si usted fue fiel o no fue fiel, y qué bueno. Me va a pedir cuentas en lo que yo fui fiel o no pude ser fiel. ¿Alguien entiende esto? Esta palabra no puede solamente llegar, hermanos, remojar un poquito, irse y volver a ver una sequedad espiritual. Tiene que hacer algo. El Señor espera por usted. Hoy hay alguien que no batalla con muchas otras cosas más que con su propia persona. Y alguien podrá decir, no me importa lo que digan. Más te vale que te importe. Más te vale que te importe. Yo tengo amigos que en un tiempo les hablé y les dije, mira, estas cosas deshonestas en este estado te va a llevar a esto. No me importa, no me importa. Ahorita muchos están enfermos con enfermedades venéreas, otros están enfermos de la cirrosis, otros enfermos de cánceres por tanto mal que le hicieron a su cuerpo. Y ellos me dijeron, no me importa, di lo que quieras, habla lo que quieras, no me importa. Hoy yo espero que a usted sí le importe, que usted diga, voy a oír, Señor, voy a oír para hacer algo. Este hombre, hermanos,
viene a ser hoy un ejemplo poderoso a nuestra vida. Ese hombre lo tenía todo, era hijo de un hacendado, tenía posición, lugar, era un joven trabajador. Pero qué hermoso es ver que conoció lo que en aquellos días se vivía en el mundo donde él estaba. Hoy Dios te necesita, hoy tienes que escuchar a Dios. Él te necesita, Él necesita tu fuerza, Él necesita tu vigor, tu razón, tu intelecto. El Señor necesita tu dedicación, tu entrega. Él te necesita. ¿A qué le dijo Jesús? Ven y sígame, déjame, voy y entierro a mi Padre. No, deja que los muertos lo entierren. Era la oportunidad más grande que se le estaba dando a este hombre. Ese hombre, me imagino yo, si nunca siguió a Jesús después de eso, al tiempo que murió se dio cuenta que dejó pasar la oportunidad más gloriosa que alguien algún día le pudo haber ofrecido. ¿Entienden esto, amados hermanos? Por eso hoy nosotros tenemos que entender que el Señor nuestro Dios nos está llamando. Que nosotros hoy debemos hacer en una forma similar, sentir, obrar, como obraron aquellos cuando miraron la gracia de Dios que estaba delante de ellos para bendecirlos. Y que aquel poderoso llamado quería solamente darles una ocupación con propósito divino en el reino de Dios. Qué bueno fuera que hoy todo el mundo en la iglesia se volcara. El otro día cuando el pastor Perdomo decía: hermanos, siento oposición aquí. Y alguien puede decir: está mal el hermano. No. Había muchos de ustedes que aún esa silla acolchonada les estaba picando tanto. Yo oía a los hermanos, y no sé quién estaba junto a mí porque me interesa poco cuando estoy orando, pero oía a unos que estaban gritando lo que el hermano decía que dijéramos. Y si usted me pregunta: pastor, usted dijo todo, por eso acabé afónico, porque yo dije: yo quiero todo eso. Era una palabra profética con autoridad, era una palabra del cielo para nosotros, hermanos. Y muchos, ¿sabe qué hicieron? Cerraron la mente y el corazón y se fueron peor que como llegaron. Porque cuando se dice algo y no se hace, la persona queda peor. Y puede ser que la persona después allá afuera ande diciendo: no, yo los mandé a volar. Qué bueno que nos mandaste a volar. Que Dios te tenga misericordia y que no te vaya a mandar un día para otro lado a donde vamos todos. La verdad, hoy, amados hermanos, Dios quiere gente. Dios quiere gente. Hoy una universidad está requiriendo maestros que tengan capacidad de poder enseñar a los jóvenes. Y miraba yo este documental y dice: estas universidades de prestigio buscan lo mejor entre la sociedad para que puedan ser maestros de todos nuestros universitarios. Y miré una columna donde decía: esta universidad en sus valores y principios no aceptará absolutamente a nadie que no dé la medida para que pueda ser útil dentro de nuestras instalaciones. Y lo leí, dije: me lo voy a aprender para hablarlo y ponerlo de ejemplo. Una universidad secular. Y vean que aquí nuestro Dios, hermanos, está como regateando a través de un predicador: haz algo, ven así. Ahí está la gente: I don't know. Yo en veces digo: Señor, manda un ángel nomás que no venga a cuerear, nomás que pase. Y la santidad del ángel, no la tuya, la del ángel, nos va a hacer a todos gritar, tirarnos al suelo y todo, Señor, como aquellos que vieron a tus seres enviados, Señor, seres celestiales, y dice: el cuerpo quedó sin fuerzas, tembloroso, como muertos. Digo: manda un ángel nomás, Señor, que venga y diga: ustedes incrédulos, el Señor sí es real. Por eso estoy aquí yo. Y es el Señor el que te llama, es el Señor el que te busca. Alguien quiere pararse y venir y decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Por favor, te ruego que esto no se vaya de mí, que yo sea como este hombre. Y sabe una cosa, amado hermano, no me intrigó, pero me dio gusto saber que el nombre Eliseo, según el vocabulario hebreo, se describe como Dios es salvación. Dios quiere hoy salvar a alguien a través de tu vida. Qué importante que cuando leía esto, la definición del nombre Eliseo: Dios es salvación o el Salvador.
¿No quieres tú que Dios te use para que lleves la salvación antes? Dios es el Salvador y Él te puede usar a ti. ¿Por qué no viene? Y el praise team canta bajito algo hoy para decirle a Dios nuestro Señor: yo recibo esta palabra, Señor.